Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos aquí en el Centro Evangelístico Cristo Vive y en esta programación que hemos titulado Una Voz Profética. Y la hermana Diana Santillán te saluda con el amor del Señor. Estamos trayéndote, gloria a Dios, estamos trayéndote la carta a la iglesia de Filadelfia. Y para ello vamos a leer Apocalipsis capítulo 3 y verso, gloria al Señor, 7 en adelante. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Aleluya, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. Estamos viendo ahora la carta que fue escrita a la iglesia de Filadelfia. Gloria al Señor. Vamos a ver un poquito la historia de la iglesia de Filadelfia. Era una pequeña área pequeña, localizada en un río fértil donde había aceite o petróleo de volcanes. Era una ciudad ideal para la agricultura. Fue una ciudad muy próspera, edificada como una ciudad misionera, designada como centro de griego y de civilizaciones de Asia. Gloria al Señor. Las casas tenían agua fría y agua caliente. Fue una ciudad próspera en el año 17 a.C., pero fue destruida totalmente por un terremoto y luego el emperador Tiberias la reedificó. Pero fue una ciudad muy insegura para vivir por causa de la actividad volcánica que hay allí y los terremotos frecuentes, por cierto. La gente trabajaba en la agricultura y no quería vivir mucho en la ciudad. Esta fue una iglesia mucho más, vamos a decir, ferviente que las demás que hemos visto, y la que recibe mejores promesas de parte de Dios. Esta ciudad de Filadelfia tiene una característica muy similar a esta ciudad de Mendoza que les estoy comentando, donde nació mi madre, y bueno, y donde yo también he estado recientemente. Y hermanos, quiero decirles que los temblores se sienten continuamente. De pronto usted está durmiendo y se siente que todo cimbra así. Y bueno, la gente a veces vive atemorizada por esta actividad de temblores. Esto sucedía en la iglesia de Filadelfia. La gente estaba atemorizada por tantos temblores y prefería vivir a las afueras, en los campos, en la agricultura. Dice que había mucha agricultura, así que la gente prefería hacer sus casitas afuera de la ciudad, y no tanto en la ciudad. Gloria al Señor, por este problema que tenía. Todo el mundo conoce la historia de la ciudad de Filadelfia. También en Pensilvania, aquí en Estados Unidos, fue llamada por la iglesia que vamos a ver hoy, y su nombre significa amor fraternal. La ciudad bíblica se encontraba situada aproximadamente a unas 28 millas al sudeste de la ciudad de Sardis, y era la más joven de las 7 ciudades que vemos en el Apocalipsis, las cuales van dirigidas estas cartas. Filadelfia fue fundada alrededor del año 150 a.C. por el rey Atalo de Pérgamo, cuyo apodo era Filadelfo. De ahí viene el nombre, ¿no es cierto?, de la ciudad, Filadelfia. Quiere decir amante de un hermano.
Este nombre se destacaba por la administración y el amor que sentía hacia su hermano Eumenes y nombró esa ciudad en su honor. Una de las características de la ciudad que tiene es el área de la bahía. Era que la ciudad había sido destruida por un terremoto, dijimos en el año 17, ¿no es cierto?, juntamente con Sardis y otras ciudades en aquella región. Bueno, la mayoría de las otras ciudades se recuperaron con bastante rapidez del desastre de este terremoto, pero las sacudidas posteriores continuaron en Filadelfia durante una serie de años, con un resultado de que la gente estaba continuamente huyendo de esta ciudad. La iglesia de Filadelfia es la única de las 7 iglesias. Filadelfia es la única iglesia contra la cual el Señor no tiene queja alguna. Es la iglesia que deleita, vamos a decir, el corazón del Señor. En el versículo 8, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. El Señor se describe como la puerta, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno puede cerrar, y el que cierra y ninguno abre. Pero el Señor dice que Él había puesto una puerta abierta. Gloria al Señor. Y realmente Dios está complacido de esta iglesia, una iglesia que sufrió, que tuvo muchas pruebas, pero permaneció fiel. Vamos a decir que la característica de esta iglesia es que es una iglesia fiel, hermano. Es una iglesia que se mantuvo en la palabra del Señor, se mantuvo en las promesas de Dios. Yo quiero decir algo en este momento sobre la fidelidad. Dios mira demasiado, observa nuestra fidelidad. Yo he visto personas, hermanos creyentes, que vamos a decir en algún tiempo de sus vidas han sido fieles a Dios, han caminado, han sufrido pruebas, azotes, muchas cosas, pero llegado un cierto tiempo se cansaron de ser fieles al Señor. Hermano, qué tristeza. Dice la palabra del Señor, el que perseverara hasta el fin, este será salvo. He visto en muchas iglesias como hermanos que han comenzado llenos de gozo, llenos del Espíritu Santo, prontamente enfriarse. Y empiezan a decepcionarse de muchas cosas que han visto en la iglesia, cosas que han visto en los hermanos, aún cosas que han visto en los ministerios. ¿Cuántas cosas, verdad? En todos los siglos y en todas las edades de la iglesia cristiana hemos visto a muchos ministros caer, a muchos hermanos que eran tan espirituales, han caído, algunos en pecado, otros han caído en la concupiscencia de la carne, otros han caído en otras diferentes cosas. Hoy en día vemos la apostasía dentro de la iglesia, como pastores que en un tiempo fueron hombres de Dios, fueron hombres que caminaban con ese temor santo de Dios, volverse del camino que habían tomado precioso para el Señor, vamos a decir, a empezar a enseñar cosas que no están dentro de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bueno, por mucho tiempo la iglesia ha sufrido toda esta clase de cosas. El Señor mismo lo dijo en la palabra, que en los postreros tiempos vendrían personas que negarían la fe verdadera y que enseñarían cosas que no son de la palabra del Señor. Entonces hemos visto que muchas personas han perdido esa fe preciosa con la cual habían nacido, y entonces empezaron a enfriarse porque vieron cosas dentro de la iglesia que no eran buenas y han perdido su fidelidad. Esta iglesia fue una iglesia fiel, hermano. Aunque vieron cosas suceder a su alrededor, ellos permanecieron fieles. Y esto es una de las cosas que el Señor recalca de esta iglesia. Gloria al Señor. Vamos a decir que es una iglesia que perseveró hasta el fin. Una iglesia que pasó la prueba, aprobada por Dios. Hermano, la fe tiene que ser probada, dice la palabra del Señor, no lo digo yo, lo dice el Señor. La fe tiene que ser probada para que sea hallada conforme el Señor quiere que sea hallada nuestra fe. Gloria al Señor. Entonces, esta es
es una iglesia que pasó la prueba. Y Dios, cuando Dios ve que su iglesia pasa la prueba, pasa con gozo y sigue perseverando en el camino del Señor, el Señor abre una puerta que nadie puede cerrar. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. El Señor abrió una puerta para esta iglesia que nadie iba a poder cerrar. Esto es algo precioso, pero esta es recompensa. Dios recompensa nuestra fe, mi querido hermano. Dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, mire lo que dice la palabra, aunque tienes poca fuerza, o sea, no era una iglesia tan fortalecida ni en tremendas obras, no, dice, una iglesia con poca fuerza, pero guardaste mi palabra. Guardaste mi palabra. Esa palabra de Dios con que fuiste persuadido, mi hermano. Esa palabra que el Señor te dio. Esa palabra que fue revelada por Dios a tu corazón, a tu alma. Cuando tú guardas esa palabra con la cual el Señor te persuadió. Y no niegas el nombre del Señor. Ahora, en esta parte me detengo un poquito. Hay muchas maneras de negar el nombre del Señor. Cuando predicamos una palabra parcial de la palabra de Dios, estamos negando a Jesús. El Señor no te puso para que predicaras parcialmente la palabra del Señor. El Señor te puso para que prediques toda la palabra. Porque toda la palabra del Señor es verdadera. Toda la palabra del Señor se tiene que cumplir. Toda la palabra del Señor que ha sido escrita tiene cumplimiento en nuestras vidas y en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermano, esa palabra se tiene que cumplir en tu vida, en tu corazón. Gloria a Dios. Y entonces, tú no puedes estar predicando una palabra parcialmente, por la mitad. Predicas algunas cosas. Hay pastores que dicen, yo no predico los diezmos en mi iglesia porque no quiero que la gente se vaya. Hermano, la palabra de Dios fue escrita para que tú la predicaras completamente, no la parte que te gusta o la parte que te conviene. Esta palabra fue escrita para que la prediquemos completamente. Gloria al Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Su palabra no pasa. Los cielos, la tierra pasarán, dice, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios tiene que ser el fundamento principal de tu vida. Gloria al Señor. Entonces dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Fíjense cómo califica el Señor aquí. La sinagoga era la iglesia judía, ¿verdad? La sinagoga. Pero el Señor habla de una sinagoga de Satanás. O sea que esto no era una sinagoga de verdaderos hijos de Dios. Era una sinagoga de Satanás. A los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El Señor menciona por la palabra una sinagoga de Satanás. Gloria al Señor. Esto es algo tremendo. En ese tiempo, digamos, del judaísmo, cuando empezó el cristianismo, había mucha diferencia entre los verdaderos cristianos, hijos de Dios, y aquellos judíos que no habían creído en el Mesías. No habían creído en la venida del Mesías a la tierra. Había mucha diferencia. Ahora el Señor llama a esta sinagoga de Satanás, algo terrible. Hoy en día quizás todavía tenemos judíos ortodoxos, judíos que no creen que la venida del Señor fue realizada. Y otros que sí creen. Pero vayamos al cristianismo que creció mucho hasta este tiempo y hoy podemos ver iglesias mezcladas con el satanismo. Hay iglesias que hasta llevan el nombre de ser satánicas. Iglesia pentecostal satánica, yo no sé qué tiene que ver
Pentecostés nada que ver, pero acá la Biblia dice sinagoga de Satanás, quiere decir que eran iglesias que aparentemente llevaban el nombre de que eran sinagogas de judíos, pero no lo eran. Hoy en día tenemos esto mismo, iglesias que llevan el nombre de cristianas, pero no lo son. Estamos en un tiempo de apostasía, mi hermano. El tiempo de apostasía es donde Satanás ha mezclado el ocultismo con el cristianismo. Hay una mezcla invisible que usted no la ve, pero los verdaderos cristianos, los que conocemos la palabra del Señor, sí la vemos y reconocemos cuál es la verdadera iglesia del Señor, de la cual no es. Está mezclado con el ocultismo, está mezclado con artes marciales, con prácticas del ocultismo, con la nueva era, con tantas y tantas filosofías que Satanás ha levantado en estos tiempos finales. Entonces, hermano, la iglesia verdadera en este momento tiene que reconocer donde realmente opera el Espíritu de Dios y hay frutos espirituales de las personas que se convierten a Cristo. Si una persona que se convierte a Cristo no tiene un fruto espiritual en su vida, la tal persona no se ha convertido a Cristo. Hay muchos que llegan a la iglesia, hay muchos que tienen miedo a lo que se anuncia tanto ahora, que el fin del mundo viene, y usted sabe todo esto del 2012 y todas estas cosas que se están anunciando por todas partes, ¿verdad? Entonces la gente ha tomado como un cierto temor. Se acerca a la iglesia por ese temor, el fin viene, quién sabe qué será de nosotros, se va a destruir el mundo. Hermano, el mundo no se va a destruir. Si usted conociera la palabra de Dios, usted sabría lo que la palabra de Dios dice, no andaría con esos temores. Pero sí buscaría a Dios de todo corazón, porque hay una venida invisible del Señor, la cual nadie va a poder ver, visualizar, pero se va a realizar. Y eso es más importante que el fin del mundo. Porque el fin del mundo, créame que no va a venir sin que se cumpla toda la palabra del Apocalipsis. No va a venir. ¿Por qué? Porque hay demasiadas cosas que tienen que ocurrir antes que venga la destrucción completa de este mundo. Muchas cosas. Entonces, cuando usted no conoce la palabra de Dios, usted se puede creer en cualquier fábula, que el sol, que va, el planeta X, que va a tocar la tierra y que se va a destruir todo y que va a quedar todo en nada. Y cuántas películas se han hecho en Hollywood hablando de toda esa destrucción, la destrucción por el hielo, la destrucción por el fuego, la destrucción por los planetas chocando sobre la tierra, destrucción y destrucción. Entonces, la gente vive atemorizada porque no conoce la palabra de Dios. Cuando usted conoce las verdades escriturales, usted no va a vivir en ese temor, sino va a vivir en el gozo del Señor. Aleluya. Sabemos que los juicios de Dios ya han comenzado y van a venir otros juicios peores todavía. La iglesia verdadera en este momento tiene que reconocer donde realmente opera el Espíritu de Dios y hay frutos espirituales de las personas que se convierten a Cristo. Si una persona que se convierte a Cristo no tiene un fruto espiritual en su vida, la tal persona no se ha convertido a Cristo. Hay muchos que llegan a la iglesia, hay muchos que tienen miedo a lo que se anuncia tanto ahora, que el fin del mundo viene. Sabemos que los juicios de Dios ya han comenzado y van a venir otros juicios peores todavía. Pero también sabemos el destino de aquellos que creen en el Señor, de aquellos que guardan la palabra de la paciencia del Señor, como dice aquí en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado mi palabra. Hermano, aquí hay un énfasis que vemos en esta iglesia de Filadelfia, que fue una iglesia que guardó la palabra de Dios. La palabra, el evangelio de Jesucristo, el evangelio verdadero.
Hoy en día hay iglesias que andan hablando de los platos voladores y de los ovnis y de los objetos no identificados. Y la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos Satanás traería señales engañosas en el cielo para confundir a la gente, para engañar a los que no creen en el verdadero evangelio de Cristo. Vamos a creer en las señales de Satanás que pone en los cielos para dejar de creer lo que dice la palabra del Señor. Piénselo bien, mi querido hermano. Si usted va a creer en todas las cosas que se están viendo, Satanás es un ser totalmente mentiroso, padre mentira, y también va a hacer señales, señales verdaderas, hermano, que en los cielos, en la tierra, que están descritas en los libros de Apocalipsis, en Daniel, en Ezequiel, en muchos libros de la Biblia, en las señales que vendrán mentirosas para engañar, si fuere posible, a los hijos de Dios también. Entonces, hermano, ¿a quién le va a creer usted? ¿A las señales mentirosas de Satanás o le va a creer a la palabra de Dios? El Señor dice claramente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Guardar la palabra del Señor es algo muy grande y muy importante en la vida de cada hijo de Dios. Esta iglesia de Filadelfia fue una iglesia que guardó la palabra. Vinieron los falsos apóstoles, vinieron los falsos discípulos, vinieron los falsos maestros, vinieron un montón de cosas, porque en ese tiempo, déjeme decirle, también hubieron falsos ministerios de Dios, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, pero la iglesia de Filadelfia fue una iglesia que permaneció fiel, Hay un cántico que siempre cantamos en nuestra iglesia que decía: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, hermano, no importa lo que hayas hecho para la obra del Señor o cuánto hayas logrado, sé fiel a la palabra de Dios, hermano. Permanece fiel a esta palabra en la cual el Señor te persuadió cuando conociste a Cristo. Permanece fiel, porque esta es la palabra que va a juzgar al mundo, que va a juzgar a cada cristiano que ha vivido sobre la tierra. Seremos juzgados a través de esta palabra. Entonces, hermano, si no guardamos esta palabra y empezamos a prestar oído a muchas cositas que salen por ahí, nuevos mensajes, nuevas interpretaciones, nuevas palabras, nuevas cosas que no están en la palabra de Dios, que no encajan con la palabra de Dios, cuidado, mi hermano, sé fiel, dice el Señor. Guarda mi palabra, guarda mi palabra, guarda mi palabra, te dice el Señor. Si tú guardas mi palabra, te mantienes fiel a mi palabra, vendrán falsos maestros, vendrán falsos apóstoles, vendrán falsos discípulos, vendrán falsos profetas, pero tú permaneces fiel.